Parece que hubieran pasado años cuando el COVID nos encerró a todos. Una pandemia terrible, una cuarentena de mucho tiempo. Muchas personas fallecieron, muchísimos la pasaron muy mal. Pero terminó, realmente terminó, el COVID desapareció porque son contadas las personas que vemos con barbijo, los cuidados prácticamente desaparecieron, la acumulación de gente volvió. Es como que no hubiera ocurrido y a mi entender no es así. Lo vamos a hablar ahora con la doctora Miriam Rosenek, que es médica infectóloga y geriatra, secretaria de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología, médica de planta de la sección de geriatría del Hospital Italiano de Buenos Aires. Muy buenas tardes, doctora Miriam Rosenek. José Bouza le habla. Hola, ¿qué tal, José? Mucho gusto, buenas tardes. Doctora, usted como experta en infectología y que indudablemente se tuvo que haber especializado también en el COVID porque enfrentar una pandemia de esta naturaleza obliga a adquirir nuevos conocimientos seguramente o a refrescarlos. El COVID, como decía recién, no está más. No, lejos estamos de ese pensamiento. El COVID se ha instalado. La diferencia es que el COVID cuando empieza una situación, si bien desde el punto de vista médico se pensaba que podía haber, los investigadores, que podía haber una pandemia, y se sabía que esa pandemia podía venir o por el lado del virus influenza, que tiene una conducta errática, inesperada, conocida porque hace mucho tiempo que convive con nosotros. El otro virus que se suponía o que se temía que podía generar una pandemia era algún coronavirus. Los coronavirus viven con nosotros hace mucho tiempo, generan los resfríos comunes, pero este coronavirus, el SARS-CoV-2, es un virus distinto, pertenece a la familia de los coronavirus, pero tiene características diferentes, pertenece a otra subfamilia, pero cuando el virus empieza a circular y con la altísima contagiosidad, la altísima gravedad que generaba en los cuadros y bueno, todo lo que hemos vivido, esa pesadilla, el virus después se empieza a instalar entre nosotros y si bien la pandemia ha sido declarada por finalizada desde la OMS y desde distintas entidades en el mundo entero, en ningún momento se despidió, entre comillas, el virus. El virus vive entre nosotros, genera infecciones respiratorias que en algunos casos pueden ser graves. Los casos que estamos viendo en el momento actual, en general la gravedad se asocia a la no vacunación o a la falta de refuerzos vacunales. Por lo cual, lo más importante que me parece que tenemos que remarcar, José, es que la población debe seguir vacunándose. En este momento tenemos vacunas disponibles y el tema es que no están llegando a los brazos de las personas. Ahora, doctora, las vacunas están disponibles, pero los centros de vacunación se redujeron en cantidad. La gente no sabe dónde vacunarse, cómo hacerlo, porque también cesó lo que era la publicidad o la propaganda en prevención, también prácticamente desapareció. A ver, la diferencia es que al principio de la pandemia, cuando esto recién empezaba, cuando recién empezaba la vacunación masiva, nos llamaban del ministerio, nos ofrecían a través de distintas redes sociales o por el mail,
nos ofrecían la vacunación. Hoy por hoy esto es cierto, no está más, porque ya no es que tenemos que vacunarnos, o sea, ya hay una cierta, digamos, programación en cuanto a la vacunación. Sabemos, y este es digamos, lo que estamos llevando adelante son los últimos lineamientos del Ministerio, que fueron dados en el mes de junio de este año, hace 3 meses, en donde se dividió a la población en 3 grupos: las personas de alto riesgo, las personas de mediano riesgo y las personas de bajo riesgo. No hay nadie que esté en un grupo que se llame sin riesgo, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, todas las personas mayores de 50 años o las personas con enfermedades que que afectan gravemente sus defensas, a los que médicamente llamamos inmunocomprometidos, debemos vacunarnos cada 6 meses. O por lo menos eso es al día de hoy. O sea, no sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses, pero al día de hoy, la persona mayor de 50 o inmunocomprometida de cualquier edad que se ha vacunado hace más de 6 meses debe reclamar su nuevo refuerzo. Las personas que tienen menos de 50 años, pero que no son inmunocomprometidas, pero tienen alguna enfermedad que pueda afectar su respuesta al COVID, por ejemplo, los fumadores, por ejemplo, los obesos, por ejemplo, las personas con problemas respiratorios como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los diabéticos, los renales, deben vacunarse 6 meses después de la vacuna anterior y una vez por año. ¿En dónde, doctora? ¿En dónde? Hay varias postas de vacunación. Por ejemplo, en Capital Federal sigue abierto el Centro Islámico en la zona norte de la Capital Federal. Hay algunos hospitales públicos como el Hospital Durán, el Hospital Pirovano, el Hospital Argerich, que participan de las campañas de vacunación de COVID, así que se puede ir sin turno a cualquiera de estos centros, pero para más seguridad lo que yo recomiendo es por internet buscar cuál es el centro o la posta de vacunación más cercana a mi hogar o a mi trabajo para ir, y también saber el horario. Para ir tranquilamente, ya no hay colas importantes, o sea, realmente la vacunación hoy por hoy es algo que es fácil de lograr. Me surge una duda. Uh-huh. Pasados los 6 meses, usted hace énfasis en que debe suministrarse una nueva dosis. Sí. Creo que mucha gente ya, entre los que me incluyo, hace más de 6 meses que no reciben vacunación. En esos casos, la inmunidad, la prevención que da que no afecte tanto el COVID, ha desaparecido y corremos riesgo que vuelva una masividad de contagios. Ay, es tan difícil contestar esto. En lo individual, José, le puedo decir, mi recomendación es que vaya y se vacune. Si tiene más de 50 años, cada 6 meses, o por lo menos por ahora cada 6 meses, y si no llega a los 50 años, que se vacune ahora y después al año. Ahora, si usted me dice, si no nos vacunamos, ¿corremos riesgo de que tengan que volver a encerrarnos? Es muy difícil contestar esto. Nosotros así como le decía antes, nosotros conocemos bien al virus de la gripe. Ya sabemos que no sabemos qué esperar de él, digamos. Sin embargo, más o menos sabemos que cada 10 años puede dar un brote más importante, que cambia alrededor de cada 10 años, a veces bastante más que eso, cambia mucho y entonces la inmunidad en general en la población baja muchísimo y puede dar brotes. Con el COVID no sabemos.
no lo conocemos tanto este virus. Y este es nuestro problema. Estamos desde el punto de vista de cómo actuar contra él, entre comillas, corriéndolo desde atrás. Entonces, desde el punto de vista de la salud pública, lo único que podemos hacer al día de hoy es seguir recomendando la vacunación, porque no sabemos qué pasaría, no en lo individual, sino en la cuestión epidemiológica. No sabemos qué pasaría si la cobertura vacunal baja mucho. Y uno lo piensa en relación a otros virus, tanto respiratorios como otro tipo de virus. Sabemos que lo que nos defiende desde la salud pública de estas enfermedades es una buena vacunación, buenas coberturas vacunales en la población en general. Estas coberturas en todas las enfermedades han bajado con la pandemia, y con respecto a COVID puntualmente ha bajado muchísimo en el último tiempo. En el mundo entero, no solamente en nuestro país. Y vemos que en el último tiempo, no solamente en Argentina, sino también en otros países del mundo, en las últimas semanas el COVID va aumentando la cantidad de casos. Sabemos hoy por hoy que, siendo que la denuncia de los casos no es obligatoria, que el estudio de los casos no es obligatorio, la cantidad de casos reportados sabemos que es altísimamente menor a la cantidad de casos que verdaderamente circulan en nuestra población. Exacto. Entonces, resumiendo, y ya por el tiempo que no disponemos para continuar este diálogo, que me gustaría retomarlo próximamente, vamos a dejar algo muy claro. Hay un enemigo agazapado, que es el COVID-19, al cual lo podemos tener controlado con la vacuna que logró, de cierta manera, disminuirlo y dejarlo ahí, por lo menos que no sea tan masivo, que no es masivo en la actualidad. Yo creo que el mensaje tiene que ser ese, y que todos los que estén en condiciones de riesgo, los mayores de 50, como usted lo dice, con las personas que están con alguna enfermedad persistente, las embarazadas, exactamente, todos los que se nombró en un momento dado para vacunar, lo vuelvan a hacer cada 6 meses. ¿Dejamos ese mensaje? Me parece excelente, y recordar que la vacunación es gratuita, que no hay que pedir turno para ir a vacunarse, que sigue habiendo postas de vacunación en todas las ciudades, no solo por ahí. Hay gente que nos está escuchando que no es de Capital Federal o del Gran Buenos Aires. En todas las ciudades sigue habiendo postas de vacunación y la vacuna está disponible, con lo cual ahí está nuestro escudo protector, tenemos que tenerlo. Doctora Miriam Rozenek, muchísimas gracias. Un placer, José, a sus órdenes. Buenas tardes. Nuevamente, en los próximos meses nos volvemos a comunicar. Así será.